Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, en la clase del día de hoy lo que vamos a ver va a seguir viendo el tema anterior de leyes de Newton. Esta vez vamos a proseguir a ver la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a seguir con un poco de contexto, por ponerlo de esta manera. Una vez que Newton empezó a investigar estos temas, tomó las investigaciones anteriores tanto de Galileo Galilei como de René Descartes, y a través de esas, en el año de 1684 logró escribir un libro. El libro se llamaba Principia. En este libro Newton lo divide en 3 capítulos, cada uno haciendo referencia justamente a lo que serían las leyes, que lo que hoy conocemos como las leyes de Newton. En cada uno explicaba un principio diferente de la dinámica, que es justamente el movimiento de los cuerpos y cómo lo hace. Bueno, con todo esto, digamos, lo que veríamos ahora sería el segundo capítulo, que sería la segunda ley de Newton, o también llamado el principio fundamental. ¿En qué radica o qué quiere decir esta ley de Newton, por decirlo de esta manera? Establece que las aceleraciones son directamente proporcionales a la fuerza que tiene un objeto. ¿Cómo podríamos ver esto de otra manera? Entre más rápida, entre mayor sea la aceleración, mayor va a ser la fuerza. Y viceversa, si una aceleración es menor, la fuerza va a ser menor. Lo que hizo Newton fue partir de los conceptos de Galileo y de René y de este Descartes justamente para ir sintetizando la fórmula. Inicialmente Newton sintetizó una fórmula, llamémoslo, muy extensa. En esta fórmula se toman tanto rasgos como sería la masa, como sería el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y también se toma otro punto. No solo serían esos dos, sino que también, digamos, se tomaría en cuenta el cambio de la masa con respecto al tiempo y la velocidad. La cosa es, si queremos expresar o ver esta fórmula de manera completa, lo que se hacen es manejar derivadas, pero actualmente nosotros no sabemos qué es una derivada. Entonces, lo que haríamos sería irnos a la fórmula sencilla, por decirlo de esta manera. ¿Que cuál es? Cuando la masa no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio de la masa con respecto al tiempo va a ser cero. Entonces, todo lo que es ese término se anula y nada más te queda la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y ese concepto ya lo vimos. Ese concepto es el concepto de la aceleración. Entonces, justamente con eso, lo que nosotros obtenemos es esta fórmula. Tenemos que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto, digamos, una bola de béisbol, y la aviento hacia esa dirección que está dirigiéndose, por decirlo de alguna manera, la pelota va a tener una cierta fuerza. ¿Y cuál va a ser esa fuerza? Va a ser justamente la masa de la pelota de béisbol que estoy arrojando y la aceleración que yo le voy a dar. Eso nos indicará qué tan fuerte es. Y justamente ya vimos esa unidad anteriormente, ¿cuál es? Los newtons. No sé si lo recuerdan, pero cuando vimos la diferencia, por decirlo, entre masa y peso, vimos que el peso se manejaba principalmente en newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza que va hacia abajo, por decirlo de esta manera. Y eso es lo que nos quiere indicar esto, solo que esas fuerzas ya no van a ir hacia abajo, sino que nosotros vamos a ser los que les van a dar una cierta dirección. Y si lo notan, la fórmula es prácticamente la misma. Teníamos antes que el peso era igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Y ahora tenemos que la fuerza es igual a la masa del objeto por una aceleración. ¿Qué es lo que cambia o lo que podemos ver con esto? Lo único que cambia es la dirección en la que se dirige esa fuerza y el nombre que adquiere la misma. Ya no es peso, ya es directamente fuerza. Es justo con este concepto con el que nosotros podemos llegar a dirigir, por decirlo de alguna manera, las fuerzas y saber cuál es su cantidad. Y también a través de esto podremos llegar a despejar la fórmula para obtener otros datos.
Siendo de este modo, digamos, tenemos el básico o esencial, que llegaría a ser que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero también si pasas la A multiplicando, ahora la pasas dividiendo, tendrás que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Y justamente hacer lo opuesto. La M está multiplicando, la pasas dividiendo, entonces tendrás que la aceleración es la fuerza entre la masa. Y así, por decirlo de alguna manera, hemos vuelto a definir tres características que anteriormente ya llegábamos, entre comillas, a tener definidas, y a verlo de una manera más, si se puede, clara. ¿Qué quiere decir esto de la suma de las fuerzas? Generalmente, digamos, si tú agarras y avientas una bola de béisbol, por decirlo de esta manera, va a tener la fuerza principal. ¿Cuál va a ser la fuerza principal? La fuerza hacia donde se dirige, hacia donde se mueve este objeto. Puede que haya algo que lo esté, digamos, jalando, pero si al final no es lo suficientemente fuerte como para hacer, digámoslo de esta manera, que se jale para el otro lado, pues la pelota va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y pues cada vez es cierto, va a ir más lento, pero va a seguir avanzando. Y es por eso que si lo vemos de esta manera, pues vamos a tener una fuerza que va para allá y una muy pequeñita que va para allá. Al final, si como que lo vemos justamente en el diagrama de cuerpo libre, pues esta fuerza va a ser mayor, entonces como que esta va a salir ganando y va a anular a la otra. Es cierto, va a salir con una menor fuerza que la que teníamos de manera inicial, pero está anulando la fuerza negativa. Es por eso que se refiere a eso con la sumatoria de todas las fuerzas. Es lo que veíamos en la ley de Newton anterior, que era precisamente la estática. Es ese punto en el que las fuerzas se empiezan a cancelar, o no necesariamente solo a cancelar, porque puede que una sobreviva y la otra no. Y ahí es cuando se pierde justamente la estática y pasamos a este principio, en el que ya obtenemos un movimiento y una fuerza. Digamos, aquí tengo, si lo vemos de una manera simple, por decirlo de esta manera, aquí tengo un ejemplo. Digamos, si tenemos una pelota que pesa 4 kilos y la pateamos a tal punto de darle una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues aplicando directamente la fórmula tendremos que la fuerza es igual a los 4 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es justamente la aceleración. Y pues 4 por 10, 40. Y recuerdan, las unidades de fuerza cuando trabajamos con kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado nos van a dar newtons. Como breve repaso, ¿qué es un newton? Es justamente la cantidad de energía, digamos, un newton es la cantidad de fuerza que necesitas para mover un objeto de 1 kilogramo y darle una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso son justamente lo que representamos nosotros como los newtons. Es esa fuerza que se debe de tener. También hay otros conceptos, como por ejemplo, si lo llegamos a ver más a fondo, existe, digamos, un principio de movimiento. ¿En qué radica o en qué consiste este principio? En que es más complicado, si lo vemos de esta manera, se necesita más fuerza para empezar un movimiento que para continuarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si ustedes están arrastrando un escritorio o empujando un escritorio, ustedes van a necesitar más fuerza para empujar ese escritorio y que se empiece a mover que para mantenerlo en movimiento. Eso ¿por qué pasa? Porque, bueno, el escritorio se encuentra justamente en contacto con lo que es el piso. Perdón. Entonces ya con esto está, por decirlo de alguna manera, estático. Entonces justamente necesitas una fuerza para romper ese equilibrio que llega a tener el escritorio con el piso. Una vez que ya lo rompiste, la fuerza que necesitas es menor. ¿Por qué? Porque entonces ya rompiste ese equilibrio. Entonces lo único que tienes que hacer es como seguirlo manteniendo. De esta manera justamente va a seguir el escritorio en movimiento.
con una menor fuerza que la que necesitaste en el inicio. Bueno, ¿qué nos quiere decir también esta segunda ley de Newton, por decirlo de esta manera? Nos quiere decir otra cosa, que por decir, si lo vemos de alguna manera, la primera ley era cuando los objetos se mantenían quietos. Eso era lo que nos quería decir. ¿Por qué? Porque lo que era esta suma nos daba 0. Este término no existía. ¿Por qué? Porque el objeto estaba completamente quieto. Entonces, no había una fuerza que predominara en sí. Pero aquí ya no nos dice otra cosa. Nos dice justamente que si tú, llamémoslo, empujas un objeto y el objeto se mueve, le estás dando una cierta fuerza. ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Pues es la masa del objeto por la aceleración que tú le das. Es justamente el complemento, si lo llegamos a ver de esta manera, a la ley de Newton anterior. Esta ley, por decirlo de esta manera, es como que un principio fundamental. ¿Por qué? Porque podemos ver de manera, llamémoslo, sencilla, el cómo funciona justamente la fuerza de los objetos y cuál puede llegar a ser. Es por eso que, digamos, aunque sea un objeto muy pequeño, si tiene mucha aceleración, pues te puede pegar muy fuerte. O si es un objeto muy grande pero que va muy lento, aún así te puede pegar igual de fuerte. Es justamente ese complemento en el que podemos relacionar ambas maneras y que lleguen a tener, por decirlo de esta manera, sentido. ¿Qué más? Justamente, digamos, está lo que viene siendo el concepto de que la velocidad es realmente lo importante a la hora de un golpe, por decirlo de alguna manera. Pero justamente ya vimos que no, que la fuerza no depende de la velocidad, depende de la aceleración justamente. ¿Por qué? Puede ser que te lleguen a dar un golpe a, no sé, 5 kilómetros por hora, pero la aceleró más rápido. Entonces, te pegaron justamente cuando todavía no estaban completamente a esa velocidad, pero la aceleración ya la tenía, entonces el golpe va a ser más fuerte de lo que se cree. También está justamente lo que veíamos anteriormente, que es que la fuerza dependerá de la masa y de la velocidad. Puede haber una cierta, llamémoslo, equivalencia. ¿En qué radica esa equivalencia? Si un objeto es muy pequeñito, tiene poca masa, pero tiene una aceleración muy grande, puede tener una fuerza determinada. Y si esa fuerza determinada hacemos que sea igual a la de un objeto muy grande, entonces ya tendríamos justamente la masa del objeto, que es mayor a la del otro. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, la aceleración tendría que ser muy pequeña, para que de esta manera podamos ver esa forma, digamos. Es cierto que el hecho de tener un objeto muy pequeño acelerado muy rápido puede provocar daños diferentes al tener un objeto muy grande acelerado muy poco. ¿Por qué? Porque lo que veríamos como la zona del contacto es diferente. Es como el hecho de que, si suponemos que una bala y un camión tienen la misma fuerza, pues la bala lo más probable es que a la hora de que te pegue, te atraviese por la fuerza que tiene el objeto. Y por el tamaño del objeto, la zona de contacto es menor, entonces puede pasar con mayor facilidad. En cambio, el camión, que digamos llevaría la misma fuerza, lo que va a hacer es, tú te vas a ir con el camión. Y aunque ambos tengan la misma fuerza, si lo notan, lo que podrá hacer es daños diferentes. Porque aunque tuvieran la misma fuerza, la zona de contacto es diferente. Este tema, digamos, lo podremos llegar a ver más adelante si es que nos da tiempo. ¿Con qué temas? Justamente con los temas de colisiones. Existen dos tipos de colisiones, las elásticas y las inelásticas. ¿Qué significan o cuál es la diferencia principal? Una colisión, llamémoslo inelástica, es la de si tiene, por ejemplo, en el billar tienes dos bolas de billar, entonces le pegas a una y va, ¡pum!, y saca volando a la otra.
¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es de que le das una cierta fuerza a la otra va, y cuando chocan las dos bolas de billar, esas dos bolas, la que está en movimiento le da toda la fuerza a la que está quieta, entonces se queda quieta y le da la fuerza a la otra, como que se la transmite. En cambio, están las colisiones inelásticas, que en qué consisten. Es como si va, como el ejemplo del camión, va el camión y tú vas, entonces el camión te choca, pero el camión es más rígido, por decirlo de alguna manera, no te da la fuerza, entonces te lleva el camión junto contigo. Y ahora, en lugar de tener dos objetos quietos, tienes uno, pero más grande. Eso es principalmente en lo que radican ese tipo de colisiones. Generalmente existe, como si lo vemos de esta manera, una propiedad que dice que la masa por la velocidad que tiene el objeto se va a mantener en todos los puntos. Eso es, si lo vemos de esta manera, como que la propiedad de esas colisiones. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que me hayan llegado a entender sobre este concepto y que no haya habido muchos problemas. Cualquier cosa me lo pueden comentar justamente en la clase del sábado y ahí les puedo resolver sus dudas y platicar más acerca de este tema. Si me lo piden, de igual manera les voy a estar dejando una guía como en la clase anterior. Bueno, sin nada más que decirles, yo me despido y hasta luego. Chao.